tardes, bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier, para los que no me conocen me presento como en cada video, soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy quiero hablarte sobre pues algo que estuve investigando en esta tarde, el por qué, pues yo me preguntaba una y otra vez, ¿verdad? Que por qué hay personas que tardan tanto en poder olvidar al narcisista, en poder desconectarse e incluso pues a veces me veo con la triste noticia de que hay personas que regresan con la persona narcisista porque pues se sienten indefensos, se sienten creyendo que no van a poder sin esta persona, tal vez las circunstancias les hace creer que no se puede con salir de esto, ¿no? Y desafortunadamente son personas que se hunden en la depresión, en la tristeza, caen, salen, caen, salen, o recibo constantes mensajes de decir, Joana, es que lo estoy intentando, pero en realidad no puedo, es algo más fuerte que yo y me rindo, ¿no? Y para mí es muy triste este tipo de casos porque en mi caso, pues yo digo, mucha gente piensa, ¿no? Es que a Joana se le dio fácil y realmente no fue así. Yo pasé 3 años de sufrimiento, 3 años de pasar también necesidades económicas porque muchas personas desafortunadamente no quieren enfrentarse a la realidad de que sin el narcisista tal vez económicamente te vaya a ir mal, pero tenemos que pasar por todo este proceso en todas las áreas para poder superarlo y sanar. Muchas personas no quieren enfrentar el sufrimiento, muchas personas no quieren enfrentar el padecimiento que se siente de soledad después de una relación narcisista, porque tienen miedo a lo que va a suceder después. Y ese miedo es el que no nos deja salir de este tipo de relaciones y avanzar. Pero y en todos los ámbitos de nuestra vida, porque el miedo siempre va a existir, la situación de temor siempre va a existir, lo que tengo que hacer como ser humano es enfrentarlo. Y el día de hoy, pues por muchas frases que he escuchado también de personas que atacan a la víctima y le dicen, no, pues es que ya supéralo, ya pasó mucho tiempo, ya realmente siento que tú ya estás en una depresión muy fuerte, te estás volviendo loca o tú eres el que lo permites, lo que te hacen y realmente no es así. Si las personas supieran lo que es ser víctima de una persona narcisista, no se expresarían de este modo. Yo lo viví de una manera muy terrible, al igual que tú. Y como te vuelvo a repetir, fueron 3 años en los cuales yo viví un infierno mental, porque así se siente, como un infierno mental. Llegas casi a la locura y la gente no te entiende, no te comprende. O si vas a una iglesia, tienes que seguir las reglas de esa iglesia o lo que se cree en esa iglesia y en muchas ocasiones hasta te obligan a volver con la persona narcisista sin saber que esta persona está causando un daño tremendo, no solamente en lo físico, en lo espiritual, sino también en el cerebro. Entonces, de verdad yo sigo invitando a las personas que si ya sabes que tienes un trauma con una persona narcisista, acude con personas que sepan de estos temas. Dios puede sanar, Dios puede hacer cambios tremendos en tu vida, pero evidentemente agárrate a una persona que realmente sepa de estos temas, porque si no las personas te van a revictimizar más. Lo que las experiencias traumáticas le hacen al cerebro de una víctima de narcisismo y al cuerpo son tremendas. Entonces no es un juego haber sido víctima de una persona narcisista. Imagínate, te voy a poner un ejemplo, que te ofrecen un trabajo magnífico en el que te van a pagar muchísimo dinero. Es un ejemplo solamente. Y te piden que que te reúnas con la persona que va a ser tu jefe, pero te lo pintan así como que pues vas a ganar millonadas, va a ser algo extraordinario, ¿no? Entonces te vas a tener esa cita con ese jefe y ya o sea, te lo están por dar. Entonces llegas tú a la entrevista, pues obviamente tú ya vas súper emocionado, es lo que hace el narcisista en tu cerebro cuando te emociona con el love bombing, te hace promesas, te pinta una vida en la cual realmente esta persona no piensa cumplir ninguna de esas promesas. Entonces a medida de que estás en esa entrevista, el jefe habla y describe el cargo, ¿no? Y empiezas como que mientras que lo explica te empiezas a dar cuenta que lo que te dijeron al principio no es cierto, ¿no? Entonces sientes algo en el estómago, como contracciones, como dolor, como algo que te está anunciando una bandera roja. Así es con la persona narcisista. En ese instante tú no entiendes por qué tienes esa sensación incómoda. Entonces tu amígdala, la amígdala del cerebro, trabaja de la misma manera cuando el narcisista viene a hacer el love bombing. A ti se te promete una cosa, se te dice, se te crea
una historia en la cual tú completamente como ser empático estás creyendo que el otro también lo es. Entonces tu amígdala, o sea, no es una cosa de que yo lo atraje, no, tu amígdala sabe lo que está sucediendo, esta estructura que está en el cerebro, detecta a lo largo de la relación una inflexión de lo que está sucediendo. Entonces, realmente la persona te está diciendo cosas con las cosas que dice y habla, con movimientos faciales, la forma en la que esta persona te plantea la situación en cuestión a lo que va a ser la historia de romance con ella, pues te vas dando cuenta a lo largo de la experiencia que empiezas a tener en esta relación que no era lo que esta persona decía ni hablaba, que nada de lo que prometió, absolutamente nada era cierto. Esta persona te defrauda. Entonces tu cuerpo lanza esa advertencia a tu cerebro. Entonces eso es una incoherencia, o sea, todo lo que el narcisista dijo y lo que está haciendo ahora después de la devaluación del descarce, no hay coherencia entre las dos cosas, no van de la mano. Entonces, tu cerebro empieza a funcionar. La amígdala, en el caso de una persona que ha sido víctima de narcisismo y que detecta estas incoherencias, tu cerebro lo detecta, ¿no? En la parte de la amígdala, pues evidentemente empieza a cambiar y a transformar todo en tu cerebro. Entonces, ahora imagina cuando se ha vivido una experiencia narcisista, que es un trauma en el cual tu cerebro se convierte muy sensible, es la incoherencia de lo que viviste al principio y la apariencia de lo que realmente es, que fue una falacia, una mentira, un evento que no existió nunca y tú creíste por una temporada que era cierto, pues causa un trauma en la víctima. Y esto sufre efectos a largo plazo. Por eso no podemos obligar a las víctimas de narcisismo a regresar con la pareja. Por ejemplo, o decir o minimizar, no, ay, ya, olvídalo, supéralo, aquí no pasa nada. Realmente esto se convierte en revivir lo que se vivió en el trauma, el trauma de devaluación, de palabras que realmente hirieron al otro, se convierte en una pesadilla. Por eso la persona que es víctima de narcisismo no puede dormir en las noches y viene a esta persona puros pensamientos negativos que interfieren con el estado de ánimo, con la vida diaria. ¿Por qué yo aconsejaría a una persona regresar donde está pasando por un trauma? Porque ni es correcto ni es justo para esa persona. Entonces, este fenómeno se llama trastorno de estrés postraumático y no es un fallo personal. Para estas personas que es muy fácil decir con su boca y juzgar y decir, ay, ya, supéralo, ay, ¿te gusta que te maltraten? No, no es un fallo personal, es un estrés postraumático. Entonces, el funcionamiento del mecanismo biológico de quien vivió este trauma no le permite hacer frente a las experiencias peligrosas que vivió dentro de esta relación. Entonces, a esto se le llama en la psicología trastorno de estrés postraumático y lo vivimos todas las personas que estuvimos en una relación narcisista. Si tú tienes una persona que te está aconsejando, ya supéralo, te está diciendo, ya pasa el trauma, ya no exageres, o te está, si eres creyendo, te está diciendo, no, pues es que la Biblia dice que no te separes de esa persona, muéstrale este video para que la gente entienda lo que está sucediendo. Una amígdala hiperactiva en tu cerebro, la amígdala se vuelve hiperactiva. El efecto en una persona de una experiencia traumática con una persona narcisista depende de varios factores, entre ellos el fenotipo cerebral de cada individuo. Cada individuo tiene un cerebro diferente. Si yo ya lo pude sobrepasar, posiblemente tu cerebro no es igual que el mío. Entonces no vamos a funcionar del mismo modo ni lo vas a procesar del mismo modo que yo lo estoy haciendo. Entonces la amígdala cerebral consiste en un par de estructuras con forma de almendra, situadas en ambas partes de los lóbulos temporales del cerebro. Es de aquí. Entonces, realmente yo puedo llevar una vida normal después de la relación narcisista, pero tal vez tú no. O tal vez otra persona batalle más, o tal vez otra batalle menos, el trauma fue diferente. Entonces, esto en la psicología clínica se le conoce como diatesis estrés. La combinación de estrés y la sensibilidad de cada persona ante cada circunstancia de la vida es diferente, no hay un patrón único. Mi mamá acostumbraba mucho a decirme, no, es que yo no hubiera tolerado que me hicieran esto, es que yo soy una mujer muy fuerte porque yo paso y proceso este tipo de cosas muy fácilmente, posiblemente, pero yo no, porque mi cerebro funciona de diferente manera y el daño que generan estas personas es diferente al de relaciones normales. Entonces,
Las experiencias traumáticas con frecuencia se almacenan en el cuerpo, el cual también reprograma el cerebro. ¿Sí? Entonces, cuando esto ocurre, la amígdala, esa parte del sistema límbico a cargo de nuestra respuesta del miedo, queda en una especie de estado de agitación. Tu cerebro no funciona igual al de una persona normal que no está pasando por ansiedad, por un trauma, como el de nosotros cuando pasamos por una relación de este tipo. Entonces, esto hace una agitación, creando ansiedad desproporcionada a lo largo de la vida. No es como, ay, tómate este tecito para la ansiedad y este tecito me ayudó a dormir. No, no es así. El cerebro fue acelerado en una manera más rápida. Entonces, el trauma deja al cerebro en alerta elevada, incluso si la amenaza ya no existe. Incluso cuando existe este contacto cero, para procesar este trauma, este estrés postraumático, va a pasar y vas a requerir de un tiempo para que todo vuelva a la normalidad. Y algunas personas perciben el peligro donde no lo hay después de estas relaciones y por eso vives en cautiverio. Así vive uno después de una relación narcisista. Yo me acuerdo que para confiar en las personas yo tardé muchísimo, incluso ahora yo tengo mis reservas y no confío en cualquier persona. Trato amablemente a la gente, pero no confío en las personas porque me quedó esta alerta de saber que puedo volver a ser traumatizada. Entonces, hay muchos psicólogos, psiquiatras, especialistas, no personas que no estudiaron, no gente que ha estudiado esto. Entonces, realmente en la psicología esto se le llama rumiar. Entonces, por eso es tan difícil a la persona que ha sido víctima de narcisismo pasar este proceso rápidamente, porque estás rumiando. Y yo no había escuchado este término hasta hoy que me puse a investigar por qué para unas personas es más difícil salir de esto y por qué para mí ya no lo veo de ese modo porque yo estoy afuera. Pero me duele ver a las personas que lo están procesando y que no pueden pasarlo. Entonces, este video te va a ayudar porque vas a entender el término de rumiar. Estamos rumiando, es un término psicológico. Entonces, esto lo que hace es que retroalimenta el circuito amigdalino, clave entre varias funciones en el aprendizaje emocional y en la gestión de las emociones. Y el día de hoy te voy a hablar sobre este tema. De verdad que no te vayas a ir, aunque ya vaya larguito, porque está muy interesante y te voy a hablar un poquito sobre lo que es el estilo rumiativo. El estilo rumiativo es un mecanismo cognitivo. Por eso esa disonancia cognitiva que afrontamos después de la relación narcisista, y se caracteriza porque quien lo vive enfoca toda su atención en los aspectos difíciles o negativos que vivió en esta relación de una manera repetitiva, pasiva. Entonces, en muchos estudios realizados en muestras de personas en duelos con personas narcisistas, el estilo de afrontamiento y rumiativo se han descrito en altos niveles de incidencia y severidad de depresión. Entonces, la víctima pasa por una serie de emociones de severidad de depresión, cronificación del proceso y un aumento de sintomatología, tanto física como en enfermedades, especialmente asociada al estrés postraumático, al haber vivido un trauma muy fuerte después de esta relación. Entonces, el estilo rumiativo del cual te estoy hablando es maladaptativo y predice un desajuste y menor calidad de vida en quien lo sufre, que son las personas que han sido víctimas de narcisismo. Entonces, otros estudios sugieren que está focalizado cognitiva y persistentemente en pensamientos o sentimientos relacionados con el ser querido, que en este caso fue el narcisista, porque tú sí lo amaste, tú sí creaste esa idealización en tu mente. Entonces, el impacto de darte cuenta que esta persona mintió, que esta persona no existió, que esta persona te hizo pues todo un love bombing, toda una actuación, pues lo que sucede es que tú te adaptas a creer que esto es lo que vas a vivir siempre, que no vas a poder regenerar tu vida, que no vas a poder encontrar el amor, que no vas a poder sanar, que entonces en esto se convierte todo este trauma en una rumiación. Entonces, ¿qué es esto? Que yo le sigo dando vueltas a lo mismo todo el tiempo, al trauma todo el tiempo, y los psicólogos hablan sobre el término de la rumiación. Lo adoptan como la palabra rumiar, que según explica la RAE, es el acto de masticar por segunda vez, volviendo a la boca el alimento que ya estuvo en el depósito. Entonces, a este efecto lo tenemos los seres humanos
Y lo tienen también algunos animales, como por ejemplo la vaca, por eso le llaman la vaca está rumiando, pero en realidad los seres humanos en el término de psicología rumiamos. Entonces aquí lo traemos y devolvemos una y otra vez. Entonces son estas ideas y pensamientos que trabajan en nuestra disonancia cognitiva. Entonces un día amas, otro día regresas a lo bombing en tu mente, otro día no puedes creer que esta persona es tan mala y así estás rumiando y regresas, y por eso también cuando la persona regresa a hacerte el hoovering y decirte que eres el amor de su vida y que quiere regresar contigo, empieza esta rumiación. Entonces el término de rumiación en psicología es darle vueltas a un pensamiento, a una idea o a un posible problema de manera inconsciente y casi obsesiva. Entonces, de verdad que a mí me pasaba, yo era obsesiva en este tema, de verdad, no te lo voy a contar porque hasta pena me da las cosas que yo llegué a pensar en mi mente cuando el papá de me sucedió el estado que viví con el papá de mi hijo, pero eran situaciones en mi mente que yo llegué a pensar que me estaba volviendo loca, obsesivamente. Entonces, hay un problema de manera inconsciente y casi obsesiva. Y yo lo he visto en muchos casos, cuando a veces yo veo que una persona se obsesiona mucho con el narcisista, ahora yo que ya estoy afuera, yo digo, ay, cómo me gustaría, abrirle y gritarle, no, es así, pero es algo que la persona está viviendo y es algo personal y muy difícil de ir cambiando, pero sí se puede cambiar. Yo lo pude hacer y créeme que yo llegué a términos de casi volverme loca. Entonces, esto provoca un malestar en quien lo está viviendo y se hace realmente complicado poder pasar y salir de esta situación. Comprendan a las personas que han sido víctimas de narcisismo. No te desesperes cuando escuches a esta persona hablar una y otra vez, una y otra vez y una otra vez del trauma, porque es muy fuerte. Entonces te pongo como ejemplo que, por ejemplo, por casualidad tú escuchas en la oficina un comentario negativo entre dos compañeros. Inmediatamente después empiezas a pensar que estaban hablando de ti mal y que esto solo puede significar una cosa, que te van a despedir. Entonces, así estás durante una semana rumiando esa idea en la cabeza, pensando en ello constantemente. Entonces, todo el rato, a todas horas, estás sintiéndote realmente mal, obsesionado con este pensamiento de que te iban a correr del trabajo porque escuchaste oír hablar de ti a tus jefes. Entonces, realmente esto causa y genera ansiedad y sin que tú hayas hecho absolutamente nada y sin que todavía hayas recibido la noticia. Entonces, rumiar es justo esto, una persona que está pasando un rato largo, toda la tarde o incluso durante semanas, meses o años dándole vueltas a una idea o a un pensamiento que no es capaz de controlar. No es que no quiera, no puede controlarlo, ni de conseguir que se aleje este pensamiento. Entonces, sacado de contexto, esto es demasiado difícil para la persona y para las demás entenderlo. Entonces, ni tú te puedes dar a explicar y la gente por eso no te entiende porque piensan que estás loquito después de una relación narcisista. Así te ve la gente, así me veían a mí. Y ya cuando comprendes el trauma, pues lo entiendes y dices, no, realmente no estaba loco, de hecho estaba muy cuerdo, pero la gente yo no sabía expresar el dolor que estaba sintiendo ni la gente lo entendía porque no lo han vivido. Entonces, pensar durante todo el día es algo habitual en el ser humano. Somos seres pensantes y los expertos dicen que tenemos entre 60,000 pensamientos que pueden darse en un día. Entonces, cualquiera en tu cabeza, ¿no te parece demasiado? Si imagínate 60,000 pensamientos, pero imagínate que con el trauma esos 60,000 pensamientos van enfocados al dolor que esta persona está viviendo. Constantemente estás recomendando los eventos y es una locura, es terrible, terrible, de verdad te lo digo porque yo lo viví. Entonces, todo el día estás pensando el por qué esta persona te mintió, por qué te rechazó, por qué, pero es un trauma. Entonces, por la manipulación que sufriste, por qué te trató así si tú fuiste una buena persona, entonces estás totalmente tratando de entender y comprender tus pensamientos y no le encuentras una solución. Entonces, esto no es normal, pero es normal dentro de este tipo de traumas. Entonces, realmente no te sientas mal si lo estás viviendo, no tienes que ser tan normal o ser normal como la gente te lo está diciendo ahorita dentro del trauma, porque esto se convierte en patología. Entonces, de esta forma el pensamiento se vuelve obsesivo. Tú no logras entenderte, tú misma piensas que estás loca, la misma gente te lo dice y te lo repite, y se vuelve en una obsesión en este bucle de emociones en el cual no entiendes qué está pasando, se sale de control. Y esto te causa malestar, ansiedad, incomodidad e interfiere de manera negativa en tu calidad de vida.
Si tú estás pasando este proceso que es tan difícil y tan doloroso, que se vive después de una relación narcisista, créeme, yo te entiendo, lo pasé, también fui señalada como loca, también pensaron sí, o sea, que realmente mi mente había estado descontrolada. Y pues mucha gente a veces dice, después de que cambió, no, no es que he cambiado, es que reconocí el trauma y trabajé en mis emociones. En realidad no es que tengamos que cambiar algo que esté mal en nosotros, sino que hay que sanar nuestras emociones. No estamos mal, fuimos engañados, fuimos victimizados por personas que dejaron un trauma muy fuerte en nuestra mente. Entonces yo, para romper el bucle de rumiación de estos pensamientos, ya que lo identifiqué con este tema que te estoy hablando, no es imposible. Entonces, en ciertas ocasiones puede ser complicado y realmente en muchos casi imposible, pero no, sí se puede. Yo fui de esas que fui de lo más terrible que había después del narcisista, que mi mente estaba descontrolada totalmente, pero con práctica, con ganas, yo me refugié en Dios, con buscar a Dios, con leer la Biblia, con cantar cánticos de alabanza, con leer salmos, entonces, y empezando a llevar una actitud necesaria de empezar a cuidar mi alimentación, mi mente, mis pensamientos, y llevando a cabo ciertas estrategias que puedes llevar de la mano con un terapeuta que conozca estos temas, vas a poder lograrlo. Aquí yo te voy a hablar el día de hoy sobre varias de ellas, y primeramente identifique el momento en que los pensamientos se van enfrascando en tu mente. Lo primero de todo es que algo que es fundamental detectar y darnos cuenta de cuándo nos está sucediendo aquello que viene a nuestros pensamientos. O sea, cuando venga ese pensamiento, bueno, en este video te voy a hablar sobre esto. En el siguiente video te voy a estar hablando sobre cómo identificar estos pensamientos rumiantes y cómo poder evitarlos. El día de mañana voy a subir un video hablando de esto para no hacerlo muy largo y tedioso para ustedes. Entonces el día de mañana te voy a hablar sobre cómo evitar estos pensamientos rumiantes después de la relación narcisista y cómo ir sanando. Puedes ir practicando las cosas que a mí me sirvieron y que he escuchado que le han servido a otras personas que han podido procesar el trauma. Espero que te haya gustado este video y compártelo con otras personas, porque es muy importante que las personas reconozcan qué es lo que vive una persona con un trauma después de una relación narcisista, para que cada vez seamos más los que podamos ayudar a otras personas que están pasando por este proceso de dolor realmente y de exterminio, porque a eso vino la persona narcisista, exterminar al otro. Entonces, espero que les haya gustado este video. Si necesitas coach, escríbeme por favor a la cajita de los comentarios, con mucho gusto te doy la información en mi WhatsApp. Si quieres, entrar al grupo de oración de mujeres que tenemos de Sanando el Corazón, con mucho gusto también escríbeme a mi WhatsApp y te agregamos sin ningún costo alguno. Y en el caso de los hombres, si tú quieres pertenecer al grupo también de WhatsApp de hombres de Sanando el Corazón, con mucho gusto te agregamos también, donde estamos pasando constantemente información y entre todos nos apoyamos ayudando con este trauma del narcisismo. Les mando muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.